La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. José Luis Ansúrez García es profesor jubilado. Él estuvo presente en la manifestación en las instalaciones del Congreso de Coahuila y que fue desalojado por corporaciones policíacas, por Fuerza Coahuila, y en esta manifestación pues reclamando deficiencias y desabasto de medicamentos en clínicas del magisterio. Profesor, buenos días, gracias por aceptar esta charla. Le saludamos Marcela Pámbanes y un servidor, Juan Ceballos. Al contrario, muchas gracias. Profesor. A ustedes, Marcela. Sí, bueno. A ver, Luis Gerardo, si lo tenemos en la línea para que... Bueno. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio, hacer una aclaración. Yo estuve presente en la manifestación que se llevó a cabo en la clínica de Torreón el mismo día y a la misma hora que nuestros compañeros lo hacían en Saltillo, dado que consideramos como estrategia que la protesta fuese sincronizada, articulada y perfectamente en el marco de la legalidad y del respeto, sin interferir en ninguna de las actividades que se realizan en las clínicas. Yo estuve aquí en la de Torreón ese día. Ahora, ustedes... tengo la información de lo que sucedió. Bien, es importante esta precisión, profesor, porque fueron movilizaciones que se realizaron en Torreón, en Saltillo y en varias partes donde hay las clínicas del magisterio y tienen este problema. Si quisiera informarle al auditorio cuáles son los problemas que están enfrentando actualmente y que son el motivo de su protesta. Primero comentarles que este problema es histórico. Desde el 2016, el 12 y el 20 de junio nosotros hemos tenido reuniones con el anterior gobierno del estado, tenemos acuerdos y compromisos firmados ante el notario público de realizar auditorías externas por parte del gobierno, de la reforma de la ley, de la revisión de las aportaciones históricas de las entidades. Ya en este año yo estuve presente en su programa, sí, en febrero y en agosto, el día 13, y bueno, pues el problema es que la crisis en las clínicas del magisterio pues se ha hecho más grave y se sigue padeciendo la falta de medicamentos y de atención médica, y obviamente que prevalece también la desatención por parte del gobierno del estado. Y ahora, esto hace que pues todas las personas que somos derechohabientes, los maestros y sus familias, tengan que pagar servicios particulares, quienes pueden hacerlo. Pero también es un serio problema de salud porque realmente, primero, los maestros no somos responsables de este déficit. Nunca dejamos de aportar quincena tras quincena lo que nos correspondía por la ley. No somos nosotros los que hemos dejado de hacer las aportaciones, pero esto ha generado que nosotros tengamos un fuerte problema de salud, maestros con enfermedades crónicas que al estar descompensados pues tienen serios trastornos en su calidad de vida. Tenemos ahora entendido el que gobierno del Estado... Profesor, discúlpeme, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, pero sí es importante que haga esta precisión, profesor. Los legisladores locales se habían comprometido con los profesores a elaborar el 18 de septiembre un dictamen de reforma para las leyes de seguridad social y servicio médico. No lo han cumplido. Mismo que incumplieron porque su aprobación iba a estar antes del 30 de junio. Además, las 5 fracciones parlamentarias incumplieron porque el ofrecimiento público fue elaborar ese dictamen el día 18 y votarlo en el pleno el día 25 de septiembre. Por esa razón, nuestra exigencia a la Comisión de Trabajo y Previsión Social es a que emita ese dictamen y que sea presentado al pleno para que éste lo apruebe y podamos tener aquí ya una nueva ley del servicio médico. Y a reserva de que un poco más adelante vamos a charlar con Juan Antonio García Villa, presidente de la mesa directiva del Congreso de Coahuila, precisamente para que nos diga cuál es la postura del Congreso en cuanto a estas reformas que se habían comprometido a las leyes de seguridad y servicio médico. Le pregunto, profesor Ansúrez, ¿qué es lo que sigue? Es decir, fueron desalojados el día de ayer, ahí en el Congreso de Coahuila. ¿Qué respuesta han recibido después de estas manifestaciones por parte del Congreso?
la cerrazón, la violencia, y sería bueno que el diputado García Villa aclare la petición que se hizo de llegar a la fuerza pública, dado que ellos han ponderado el diálogo y el respeto, pero solamente de manera verbal. Sin embargo, él es uno de los que solicita también la intervención de la fuerza pública. Nos daría mucho gusto conocer su opinión y agradecer mucho que se continúe precisamente con el diálogo y con el respeto a las partes. ¿Cómo nos respondieron ellos? Con la fuerza pública, con la cerrazón, con las vallas en el Congreso, con esta actitud y todavía más, fabricando delitos en contra de algunos de los dirigentes de nuestra movilización allá en Saltillo, con un citatorio que se les ha mandado, que dice citatorio imputado, donde se pide a los dirigentes que se presenten ante las autoridades, firmado por la licenciada Adriana Mónica Guervides Siller, agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Delitos de Robo, sector 3. Entonces estas acciones son acciones intimidatorias, son acciones violentas, y nosotros pues así percibimos lo que están haciendo. Ya 3 cuerpos parlamentarios, el de Morena, los menciono en el orden, se pronuncian a favor de los maestros y en contra de este desalojo y de esta cerrazón de parte del Congreso. Lo hace también la UDC y lo hace más tarde Martelo, por parte del PAN, el diputado Martelo Torres Coviño, pero nosotros estamos en espera de la reanudación del diálogo y estamos condenando las acciones violentas por parte del gobierno del estado de Coahuila y por parte de los diputados que solicitaron la intervención de Fuerza Coahuila. ¿Y cuáles son las acciones que van a realizar? Es decir, después de esta cerrazón, después de esta falta de respuesta tanto del Congreso como del gobierno de Coahuila, ¿cuáles son las acciones a seguir, profesor? Nosotros vamos a seguir luchando, empleando todos nuestros recursos que tengamos, los recursos de movilización, los recursos legales, siempre en el marco de la ley. Vamos a proteger a los compañeros que están en este momento siendo acosados por las autoridades del Estado en todo momento y de todas las formas. Y exhortamos a participar a todos los maestros para exigir al Estado y a la Cámara de Diputados de manera pacífica, respetuosa y en apego al derecho que las autoridades cumplan con lo que tienen que cumplir, que los diputados se pongan a legislar y que el gobierno del Estado sea en realidad un garante de la seguridad social de los trabajadores y no un grupo de choque en contra de los profesores que solo está sirviendo para amedrentar y para detener el justo reclamo que estamos haciendo. Ajá. Profesor, y bueno, ¿qué medida? Primero le saludo, soy Marcela Pámanes, gracias por estar Marcela, con nosotros. Gracias. Déjeme preguntarle, ¿qué medidas estarán tomando ustedes en función de esto que ustedes consideran que fue un acto de represión? El desalojo, la naturaleza del desalojo, el poner vallas tanto en el Palacio Rosa como en el Congreso. Pues nosotros, si no tenemos la respuesta del gobierno del Estado, ya hemos empezado a platicar con las instancias del gobierno federal que ha sido electo, que aún no está en funciones, pero que obviamente tienen ya una presencia en este país para que puedan participar, pero principalmente de todos los legisladores de Coahuila hemos solicitado ya que intervengan y que en la Cámara de Diputados y de Senadores a nivel federal se discuta este asunto de Coahuila y se intervenga ante la actitud de los poderes constitucionales locales. Muy bien, hay un comentario para usted de parte de Radio Escucha. Dice Aurelio Martínez, ¿nos podría decir el profesor qué han hecho ustedes como organización para que salga a la luz pública la corrupción que hubo en el sindicato magisterial, donde nos robaron nuestro dinero, de nuestras pensiones y de lo que se tenía que haber dado en el magisterio? Pues parte precisamente de lo que nosotros pedimos que los diputados revisen es esta participación que tienen los dirigentes sindicales de manera conjunta con el gobierno para ser ellos quienes administran nuestro patrimonio social, tanto de la dirección de pensiones como de el servicio médico. Y esto es lo que le pedimos a los diputados, para que ellos intervengan y sean ellos quienes puedan
hacer las modificaciones pertinentes, los exhortos o la declaración, o la petición de que las personas comparezcan ante la Cámara de Diputados y entreguen cuentas a los representantes del pueblo, cosa que no se ha hecho por la opacidad. Muy bien. Profesor José Luis Ansúrez García, gracias por su participación en esta emisión de Contextos. Son muy amables, muchas gracias. Bueno, pues escuchó usted al profesor José Luis Ansúrez García y ahora vamos a escuchar a Juan Antonio García Villa, él es presidente de la mesa directiva del Congreso de Coahuila. Bien, recibimos ya al licenciado Juan Antonio García Villa, diputado local por el Partido Acción Nacional en Coahuila. Con él vamos a platicar sobre esta solicitud que hicieron los diputados al gobierno de Coahuila para retirar a los maestros inconformes. Licenciado Juan Ceballos, Marcela Pama, les saludamos y estamos muy interesados en que nos diga si es real que usted firmó un documento para invitar al Estado a que retiraran a los maestros que protestaban. Marcela, Juan, muy buenos días. Me da, como siempre, mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos. Efectivamente, el diputado Juan Bueno Sertuche, en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, y yo, en mi calidad de presidente de la mesa directiva, firmamos un documento con fundamento en lo que disponen diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso, en el que se solicita al secretario de Seguridad Pública que envíe fuerza pública, dice textualmente, para que permanezca en el exterior del recinto del Congreso. En ningún momento se dice que se introdujeran, que desalojaran a los maestros. Se dirigió otro documento invocando también un artículo que es el número 236 de la Ley Orgánica del Congreso, a través del cual se faculta para solicitar la presencia de agentes del Ministerio Público. Se dirigió un escrito dirigido al fiscal general de Coahuila, invocando precisamente este artículo para que estuviera él sí en el interior del Congreso, del recinto del Congreso, para que determinara cuando hubiera algún delito, alguna conducta ilícita, agresiones, violencia, desperfectos, que se dañara la propiedad del Congreso, los bienes muebles, que se pusieran fogatas, cosas que pudieran significar una conducta ilícita. Entonces se determinaría el ingreso de la fuerza pública, obviamente para restablecer el orden y para proteger la integridad de las personas, pocas o muchas, que en ese momento en que se suscitaran tales hechos se encontraran en el interior del recinto del Congreso. Uh-huh. ¿Usted está de acuerdo con la manera en que se hizo el desalojo? No, absolutamente no, porque no estamos informados de que cuando eso se produjo hubiera habido alguna conducta ilícita, algún hecho irregular, violencia. No hay noticias, pues no hay informes, no hay datos de que se haya ocurrido, y está muy clara la indicación por escrito que dice que permanecerán en el exterior. Los diputados solo tenemos responsabilidad de lo que suceda en el recinto del Congreso. Hacia afuera del Congreso no tenemos forma de ejercer ninguna autoridad. Entonces, ¿hubo abuso de autoridad? Pero ¿exceso? Menos, yo no podría asegurar que haya habido un abuso. Simplemente no se cumplió el requisito, no se cumplió la condición para que elementos de la fuerza pública ingresaran y desalojaran a quienes hasta este momento podemos asegurar que pacíficamente estaban en su interior. ¿Y esto de quién es responsabilidad, licenciado? ¿Perdón? ¿De quién es responsabilidad? Mire, de quien haya ordenado la introducción de estos elementos. Ahora, le quiero comentar, pues digamos que extraoficialmente, la versión que a mí me dio el profesor Gustavo García,
que es el dirigente sindical, el dirigente de la coalición de maestros, que difundió un video donde se observa a cierta hora de la madrugada, a la 1:30 de la mañana, que él es, digamos, compelido, obligado a salir, porque él mismo me dice, y así lo reconoce, que los demás compañeros, cuando les invitaron a salir, lo hicieron de manera pacífica. Primero, no tenían por qué haber ingresado fuerza pública, pero bueno, lo hicieron pacíficamente. Él se queja de que fue objeto de agresión, pues cuando menos verbal, y me comentó que recibió varios empujones. Eso no tuvo que haber sucedido, pero lo más grave es esto, a reserva de investigarlo adecuadamente. Él me dice, no fueron fuerzas de Fuerza Coahuila las que se introdujeron al recinto del Congreso. Fueron hombres vestidos de negro, sin inscripciones en su uniforme y de apariencia paramilitar. En el recinto del Congreso hay diversas cámaras de seguridad que tenemos que revisar con mucho cuidado, y por la hora que se dice ocurrieron los acontecimientos, verificar qué exactamente fue lo que pasó y quién dio la orden, porque no son elementos de Fuerza Coahuila, y me atengo al testimonio que me dio el profesor Gustavo García. Entonces, ¿quiénes fueron? Y incluso reconoce que no penetraron al recinto por la puerta, digamos, principal, que está sobre la avenida Cos, sino que penetraron por la puerta de seguridad que está por la parte trasera del Congreso. Y también ahí hay cámaras de seguridad. Entonces se va a realizar una investigación. Así es. Para saber quiénes fueron, a dónde pertenecen quienes se introdujeron. Sí, así es. Por lo pronto tenemos la información verbal, obviamente, del profesor García, de que dice que no fueron elementos de Fuerza Coahuila, aunque en el video que él muestra se advierte parte de la persona y del uniforme de alguien que parece que tiene dentro del Congreso el uniforme de Fuerza Coahuila, aunque él dice que no. Uh-huh. Ahora, ¿por qué pedir el desalojo si al día siguiente no había actividad dentro del Congreso? Pues es lo que yo no sé. Bueno, o sea, usted firmó, Marcela, ¿no? usted ¿Perdón? estuvo de acuerdo en que se retirara a los manifestantes, ¿no? Es que él dice que no pidió el desalojo. No. Y el documento, que por fortuna está por escrito, dirigido al secretario de Seguridad Pública, dice que solo podrán permanecer en el exterior. Es más, sobre el exterior nosotros no tenemos autoridad. Lo único que le estamos diciendo con esa indicación es que no penetren al recinto del Congreso, a menos que haya una conducta que amerite su introducción, conducta que tendría que ser calificada como tal por un agente del Ministerio Público cuya presencia se solicitó, y hasta este momento no me han sabido informar si efectivamente el fiscal general acreditó a alguien o no. También tenemos la noticia de que durante prácticamente toda la jornada permanecieron dentro de las instalaciones del Congreso un par de abogadas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que, de acuerdo con la versión de la maestra Valero, de Saltillo, Dora Valero, ese par de damas se retiraron alrededor de la medianoche o poco antes de la medianoche, y los hechos ocurrieron alrededor de la 1 de la madrugada. Yo pienso que debieron, en todo caso, haberse relevado estas dos personas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero ya no hubo nadie, porque no solamente pudieron haber dado fe de lo que realmente ocurrió, sino pues con su presencia evitar cualquier exceso que se pudiera haber cometido. Cometido, sí. Licenciados, ¿sería mucho pedir que pudiéramos tener el documento de la petición que hace el Congreso a la autoridad? Bueno, estuvo circulando en redes, con mucho gusto. En este momento se los comparto. Uh-huh. Muy bien. Ahora, independientemente de lo que se generen en estas investigaciones, de quiénes son los que se introdujeron y quién dio la orden de introducirse, si como usted dice, bueno, no había desmanes que lo justificaran, ¿cuál es la respuesta que le da usted a los profesores que se inconformaron
porque los legisladores locales se habían comprometido con ellos a elaborar el 18 de septiembre un dictamen de reforma para las leyes de seguridad social y servicio médico, tema que subirían precisamente el martes 25 para su discusión y aprobación, pero no aparecía en el orden del día. ¿Qué es lo que sigue? ¿Van ustedes a legislar al respecto? Mire, en primer lugar, efectivamente había habido una especie de ofrecimiento del cual yo fui portavoz como presidente de la mesa directiva por parte de los coordinadores de los grupos parlamentarios de tener un dictamen para ser discutido en la sesión del día 25. O sea, el dictamen tenía que haberse aprobado o discutido al interior de la comisión que preside, bueno, de las Comisiones Unidas, pero presidida la principal por el diputado Benigno Granados. Y la sorpresa que nos llevamos todos fue que ese día no hubo un proyecto de dictamen. Entonces no podía haber forma de que en la siguiente sesión hubiera un dictamen que se presentara al Pleno. Hay una omisión, efectivamente, de quienes hicieron ese ofrecimiento de tener el dictamen. ¿Y por qué digo ofrecimiento y no compromiso? Yo aclaré de manera pública a los maestros en el recinto ese día, aunque sin estar en sesión, porque estaba suspendida también, que el presidente de la mesa directiva no podría compartir ese ofrecimiento o compromiso, porque la obligación del presidente de la mesa directiva, cuando turna una iniciativa para que sea dictaminada por la comisión que corresponde, de acuerdo con la ley, la comisión dispone de 60 días para emitir un dictamen y someterlo a la consideración del Pleno del Congreso. En el caso de que en los 60 días no se tenga ese dictamen, el presidente de la comisión dictaminadora correspondiente puede hacer una solicitud al presidente del Congreso para solicitar otra prórroga. La prórroga, según mis cuentas, se cumple el 12 de octubre. Como presidente de la Cámara no puedo exigirle al presidente de la comisión o al coordinador de la comisión, aquí se le llama en Coahuila, que presente un dictamen antes del 12 de octubre. Entonces, en sentido estricto, a pesar del ofrecimiento de los coordinadores de los grupos parlamentarios, no está aún fuera de los términos de ley la presentación de ese dictamen. Pero entonces, en síntesis, hace unos momentos tuvimos en la línea al profesor José Luis Ansúrez García, maestro jubilado que forma parte de este movimiento, y precisamente comentaba, le dijimos que usted estaría con nosotros después de su participación, y dijo, pregúntenle por favor al diputado qué va a pasar con lo que se comprometieron. Y al respecto también Alfredo Villalobos se comunica a través de WhatsApp y dice, le exigimos cumplir lo prometido al grupo legislativo al que pertenece, no reparta culpas, actúe, dice Alfredo Villalobos. No, por eso, el término en extremo es el 12 de octubre. Conforme a las facultades del presidente está exigir al coordinador de la comisión, en este caso son 3 comisiones unidas, porque luego se agregaron otras 2, además del trabajo y previsión social, es que cumpla con la presentación de ese dictamen. Mire, en otras legislaciones, el marco jurídico local establece que cuando una iniciativa, después de prorrogado su periodo de presentación del dictamen, no se cumple, el presidente puede someter a la consideración del Pleno sin dictamen la propia iniciativa de ley. Desafortunadamente en Coahuila no existe esa disposición, pero pudiera hacerse una interpretación de cuál es la solución, tomando como referencia, no como fundamento, la legislación comparada en esta misma materia que rige en otros estados. Uh-huh. Bien, ahora, iniciativa de ley hay, por cierto, y hay que tener presente que esa iniciativa tiene el carácter de iniciativa popular porque la presentó precisamente la coalición de maestros. O sea, ni siquiera se puede alegar que no hay una iniciativa sobre la cual trabajar. Sí hay una iniciativa, yo la conozco perfectamente porque obviamente la estudié, es más, he publicado algunos artículos en la prensa escrita del Estado sobre ese tema.
y incluso estoy en desacuerdo con algunas de las proposiciones que ellos hacen y en pláticas informales de los he manifestado directamente. Pues le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros en Contextos. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias. Volvemos.